Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mirna. Siempre estuve acompañándolos un poquito, así que bueno, hoy me presento. Le damos la bienvenida a todos y esperemos que bueno, sea una buena jornada esta vez otra vez. Le vamos a dar la palabra a Evangelina, que va a ser un poquito la moderadora de este momento. Como siempre sabemos, como venimos diciendo, hay un primer momento que es para poder compartir y dar respuesta a las preguntas que enviaron previamente. Así que bueno, le vamos a dar esa prioridad y vamos a tener un espacio para que si surge alguna en este momento, a partir de los comentarios del doctor, que lo vayan compartiendo en el chat para que podamos ir leyendo. También los invité a que se presentaran, así que, bueno, bienvenidos. Así que si quieren pueden ir compartiendo en el chat sus preguntas. Evangelina, el auditorio es tuyo. Buenas tardes. Tenés el micrófono inhabilitado, Evangelina. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Doctor Jacobino, ¿cómo está? Hola Mirna. A todos un abrazo. Bueno, Doc, tengo un par de preguntas para hacerle. Por favor. Buenas tardes primero a todos. Sí. Ángeles, ¿cómo estás? La pregunta, yo creo que te había reenviado también, pero Doc hablaba sobre el neumotórax. El neumotórax como contraindicación absoluta, pero en buceo, dice, todo neumotórax se considera aerombolismo. Y tratamiento en cámara, aerombolia y tratamiento en cámara. ¿Se puede agregar esta pregunta para que usted la explique mejor, Doc? Sí, es la pregunta. Una cosa es buceo, otra cosa es cámara. Sí, pero igual es muy similar. A ver, la respuesta es un poco larga, voy a tratar de acortarlo un poco. No sé quién me hizo esa pregunta, es muy buena, Sí. se me adelantó un poco. La pregunta realmente es muy buena. Martín, el doctor Martín. Nosotros tenemos como los usos principalmente dos complicaciones mayores que tienen que ver con el momento que van saliendo. Una, si se quiere, lo voy a definir un poco arbitrariamente, más que nada de tipo solumétrico, que tiene que ver con el ingreso de nitrógeno. Eso multiplicado en el tiempo, lentamente el nitrógeno va a entrar cada vez más y obviamente si el buzo sale en menos tiempo del que tiene pautado, va a tener burbujas de nitrógeno y va a ser lo que se llama enfermedad por descompresión. ¿Tá? Pero es dependiente tanto del tiempo como que estuvo respirando aire, oxígeno más obviamente con una mayor cantidad de nitrógeno, y de la profundidad. Es decir, si un buzo estuvo buceando a 4 metros, no es esperable que lo tenga, y si estuvo buceando a 10 metros, 10 minutos, tampoco es esperable que lo tenga. ¿Tá? Eso es lo que es enfermedad por descompresión. Otra entidad completamente diferente, por más que en algunas cosas se parece, tiene que ver principalmente con el tema de la presión, casi exclusivamente con el tema de la presión. Y es lo que se llama barotrauma, y tiene que ver con lo que ocurre cuando se reduce la presión, y obviamente los volúmenes de los gases van a aumentar, insisto, a menor presión. Para que eso ocurra no necesita estar demasiado tiempo y tampoco necesita tener demasiada presión. De hecho, y eso que salió en el video anterior, no, el previo, la relación que existe entre la presión y volumen, que es inversa, como es mucho mayor el cambio de volumen al reducir la presión cercano a la superficie. O sea, no, es mucho menor a mayor profundidad, y a medida que está muy cercano a la superficie, ese cambio volumétrico es realmente significativo en los últimos metros. Por lo tanto, para que ocurra ese barotrauma, no se necesita que haya demasiada profundidad. Es decir, con poca profundidad alguien sale, y si sale lo suficientemente rápido y no largó el exceso de aire que va a ocurrir o puede ocurrir ese barotrauma. Ahora, ¿qué ocurre con ese barotrauma? ¿Tá? Si fuese del pulmón. Para que ocurra se tienen que dar dos cosas. Una, que salga lo suficientemente rápido. La otra es que haya tomado el aire abajo.
sea, no que yo haga una apnea, que me meta y salga, no. Sobre todo si yo tomé el aire abajo, el aire ese que tomé, cuando llego a la superficie va a aumentar el volumen, y la otra cosa es que yo no lo tendría que haber largado. Y para no largarlo tienen que pasar dos cosas. O que tenga alguna patología que me impida sacar el aire, o por el contrario, que yo haya decidido no largar el aire. Es decir, yo tome el aire abajo y por algún motivo no lo vaya largando a medida que llega a la superficie. Obviamente, los buzos saben que tienen que ir largando el aire, pero una persona que se cae en el agua con el vehículo y respira, probablemente mantenga la apnea hasta llegar a la superficie. Eso sí es muy probable de una persona que no conoce ese mecanismo. Entonces, ¿qué ocurre? Al llegar a la superficie y el volumen aumentar, puede ocurrir que efectivamente el pulmón se sobreinsufle, aumente mucho la presión en el pulmón y rompa los alvéolos. ¿Hacia dónde puede romper los alvéolos? Bueno, si lo rompe hacia el interior del tórax, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a tener un neumomediastino, se puede ir el aire a la zona del cuello, puede irse también incluso hacia la cavidad peritoneal, puede irse a la cavidad pleural y hacer un neumotórax. Y la otra cosa que también es extremadamente grave es que esa ruptura y esa entrada de aire termine en la circulación pulmonar y haga lo que se llama una embolia gaseosa a partir de, insisto, la ruptura alveolar. Si esa ruptura, si esa burbuja termina en determinados tejidos, va a tener el daño acorde con una burbuja que está literalmente obstruyendo esa circulación. Entonces el paciente puede tener un daño neurológico extremadamente grave y súbito, y que ocurre ni bien sale. O sea, no hay atraso. El patrón, el paciente lo va a presentar al momento que sale, exactamente al momento que sale, o muy rápidamente, ni bien salió del agua. ¿tá? Entonces, la presencia de burbuja en la circulación, esa aerombolia, no tiene otro tratamiento que ir a cámara hiperbárica. Es la única forma de quitar las burbujas. ¿tá? Entonces, el paciente va a estar extremadamente grave, se le va a atender, se le va a hacer el diagnóstico acorde con el tipo de cuadro que tuvo, y el paciente va a requerir cámara hiperbárica a la mayor brevedad posible. La otra cosa es que el paciente, como dijimos antes, tenga un neumotórax. Ahora, si tiene un neumotórax, el paciente no puede ir a cámara hiperbárica. O sea, el hecho de, independientemente de la utilidad que tenga la recompresión, la descompresión va a hacer que el paciente empeore el estado en el que sea que esté. O sea, el paciente se va a complicar y existe la posibilidad altísima de que muera un paciente con neumotórax. Entonces, traduciendo todo esto es, si el paciente tiene una aeroembolia, el paciente tiene que ir a la cámara hiperbárica, insisto, a la mayor brevedad posible, siempre y cuando no tenga un neumotórax. Si tiene neumotórax, ¿qué hay que hacer? Tratarle el neumotórax. Ahí sí puede ir a cámara hiperbárica, y de hecho la indicación la tiene, pero tendría que tener las dos cosas, una aeroembolia con neumotórax y el neumotórax tratado. Por lo tanto, moraleja, paciente que tiene eso, como se lo trata como todo paciente, es decir, obviamente se le pone una vía, se lo hidrata, y obviamente se hace una placa de tórax. Si tiene un neumotórax, se trata el neumotórax y se lo envía a cámara hiperbárica. Medio larga, pero bueno, la respuesta es esa y la pregunta es muy buena. Muy bien, Doc. Doc, tengo otra preguntita acá. Me pregunta si en caso de que un buzo femenino esté embarazada, quiere bucear. ¿Sería un sí o un no para que bucee? ¿Usted qué opina, Doc? A ver, la mayoría de las asociaciones no aceptan digamos, como buzo, o buza en realidad mientras esté embarazada una persona. Básicamente es algunas cosas que nosotros habíamos visto que tiene que ver con cámara hiperbárica, y la otra lamentablemente es más que nada, no por algo específico que pueda ocurrir, sino más que nada por la posibilidad de que exista un accidente
que la posibilidad está no solo en una mujer que esté embarazada, sino absolutamente en cualquiera, pero es aún más grave considerando el estado más que nada de quién se trata. Aunque tenga pocos meses, igual. No, de hecho, probablemente sea más, digamos, sea más factible desde el punto de vista de cómo producir, de cómo hacer el buceo, pero bueno, insisto, el riesgo lo tiene y sigue siendo muy alto. Ok. ¿Y se han hecho algún tipo de estudios en animales en estos casos, Doc? Los estudios que hay, más que nada en animales sí, muestran algunas cosas, con cámara hiperbárica específicamente, muestran algunas malformaciones, y los que hay en humanos efectivamente no muestran nada. De hecho, todas las veces que alguien entró, una persona embarazada, ingresó a cámara hiperbárica, no tuvo ningún... Claro, porque a veces pueden ingresar, si tienen una intoxicación por monóxido, pueden ingresar a la cámara. Exactamente, no solo que, a ver, ahí salvas 2 personas probablemente. Claro. De hecho, ¿quién se intoxica más? Claramente el feto se intoxica más que la madre. Recordemos que el feto se oxigena robándole el oxígeno a la madre. Lamentablemente la hemoglobina fetal tiene no solo más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de la madre, sino que por desgracia tiene más afinidad por el monóxido de carbono que la hemoglobina de la madre. Entonces le va a robar el monóxido de carbono. Quizá la madre esté relativamente bien y el feto esté muy mal, exactamente al mismo tiempo, porque va a estar mucho más intoxicado y encima per se es hipóxico el feto, o sea, recibe menos oxígeno que la madre en sí. Bueno, encima va a recibir más monóxido. Entonces, sí o sí tiene indicación toda embarazada, independiente del punto de corte. A veces se pone un límite a partir del cual debería recibirlo o no. Nosotros somos muy pro que toda embarazada se trate, sí o sí, en cámara hiperbárica, y todos los casos que hemos tratado, y de hecho todos los que hay publicados hasta el momento no muestran ningún inconveniente con la madre habiendo hecho cámara hiperbárica embarazada. Así que no debería ser, perdón, ni con el feto tampoco. O sea, no debería ser una contraindicación acorde con todas las experiencias que hay. Pero bueno, a partir de esas experiencias animales quedó como una contraindicación para la embarazada que no tiene intoxicación con monóxido de carbono. Bien. Doc, usted ahí en el video que habló un poco sobre cámaras hiperbáricas en tuneleras, ¿verdad? Me pregunta si los médicos tienen que ser sí o sí hiperbáricos para trabajar en una cámara hiperbárica y por qué, cuál sería la necesidad de eso, de ese recurso. No entendí, perdón, la pregunta. Si los médicos trabajan en cámara hiperbárica, los médicos hiperbáricos tienen que ser únicamente los que van a una tunelera en caso de ese trabajo. Bueno, ese recurso. En sí, porque nosotros estamos muy acostumbrados por un lado, las complicaciones que pueden ocurrir intratratamiento, obviamente, o en este caso en lo que es la compresión, y sobre todo sabemos claramente reconocer las complicaciones. Una persona que no se dedica a medicina hiperbárica tendría que tener un breve entrenamiento al respecto de las complicaciones que pueden ocurrir. Bien. Pero bueno, una vez que lo tiene no debería no poder hacerlo. La mayoría de las complicaciones que ocurren no necesariamente tienen que ver con el ambiente hiperbárico. Puede ser que una persona haga una complicación normal, digamos, o si se quiere, extra hiperbárica. Pero bueno, tiene que estar bien preparado para reconocer y saber tratar las cosas que tienen que ver con, por un lado, la compresión y por otro lado, lo que es las 2 complicaciones mayores de la descompresión. Muy bien, Doc. Me están consultando sobre desgarro muscular en caso de un polista. ¿En cuánto tiempo de recupero si realiza cámara hiperbárica? O sea, no realizar cámara hiperbárica y hacer cámara hiperbárica, ese polista, su desgarro, ¿en cuánto tiempo ganaríamos si hacíamos cámara hiperbárica? Probablemente 60% del tiempo, quizás no 50%, pero 60% del tiempo de recuperación de un desgarro normal.
Bien. ¿De qué depende del tiempo del desgarro? Obviamente del tamaño del desgarro y del tiempo que el tratamiento, eso no lo podemos, o sea, de la severidad del desgarro, en parte también si el desgarro es la primera vez que se desgarra, si es una reiteración del mismo, y bueno, también muy importante cuándo empezó el desgarro. A veces nos vienen personas después de 10 días de desgarradas. Es muy interesante cuando empezamos muy temprano en el desgarro. Bien. Ahí estaba viendo los chats, Doc, y justo hay un, creo que es doctor, no sé, pero bueno, dice, en medicina veterinaria tenemos como contraindicación el uso de oxígeno hiperbárico en hembras gestantes. Así que también ellos, como veterinarios, con la Cámara Hiperbárica Veterinarias, también están avalando lo que está diciendo. Empezaron ellos claro, basarnos, totalmente. que sí. Totalmente. Y bueno, a ver, Doc, están consultando porque la vez pasada yo justamente hablé con ella, es una enfermera naval, está trabajando justo en una tesis de audición en el buceo. Cómo el buceo influyó en que un buzo perdiera la audición. Bueno, no hizo cámara hiperbárica nunca y ahora, bueno, ella estaba haciendo las consultas de si, bueno, cuál es el tiempo que tiene, la ventana que tiene desde que ocurrió el evento hasta hacer cámara hiperbárica. A ver, no sé por qué tuvo Seguramente no lo dice, pero debe ser algún tipo de traumatismo en museo. La lógica es que haya tenido obviamente un barotrauma, si es que eso. El tema es que el barotrauma, uno cree que sí o sí es únicamente de oído medio, no necesariamente es de oído medio solamente. A veces lo que es ese cambio de presión, por desgracia, se transmite al oído interno y también hace un barotrauma de oído interno. Entonces eso cambia mucho el tiempo. Sería muy interesante que, y algo más, el barotrauma de oído medio a su vez tiene diferentes severidades. No es lo mismo simplemente haber tenido un derrame de líquido, haber tenido presencia de sangre en el interior del oído medio o directamente haber tenido una ruptura de la membrana. Y a su vez también cambia según el nivel de capacidad que tiene la persona de ecualizar las trompas de Eustaquio. Hay personas que per se no tienen una buena capacidad para hacerlo. De hecho, yo soy uno de esos. A mí me cuesta mucho el cambio de presión. Hago todas las maniobras que existen y así la puedo pasar bien. Pero si llego a tener un resfrío ya se me hace... Bien, bien. También me consultaban sobre las cámaras de plástico. ¿Están autorizadas y van a la misma presión o no? A ver, ¿Sientes en un traumatismo? No conozco todos los modelos. De los modelos que tenemos en Argentina, sí. La presión que tienen es de 1.45 atmósferas absolutas, las cámaras más nuevas. Hay modelos anteriores de la misma empresa que tenían hasta 1.3. Ahora, hay un detalle en ese 1.45 y es primero los protocolos que pueden hacer, que obviamente hay protocolos que nosotros sí podemos hacer y esas cámaras no lo pueden hacer. La otra cosa y es cuánto es 1.45. Uno dirá, bueno, mira, partís de 1, le pones un 45 más. Ahora, siempre y cuando uno parta de 1. Porque si yo llego a partir, por decir algo, llevo la cámara a 5.500 metros y la presión ahí es de la mitad de la presión atmosférica que tenemos a nivel del mar, a 5.500 metros la presión es de 0.5 atmósferas absolutas, bueno, voy a sumarle el 0.45, voy a llegar a 0.95 y en realidad voy a estar en hipobaria, ni siquiera voy a estar en normobaria, voy a estar en una presión inferior a lo que es una atmosférica a nivel del mar. Básicamente esa es la diferencia. O sea, ahí tenemos una pregunta, Doc.
No, les estaba comentando que, bueno, casi que nos quedan muy poquitos minutos, por las dudas, si alguien quedó con alguna pregunta, como de costumbre, comunicarse con Evangelina. Por supuesto, sí. En cualquier momento, en 3 minutitos más, cerramos este momento. Ok. O sea, bueno, para más de altura están perfectas. Sí, está perfecto. Hay muchos tratamientos que se hacen, de hecho hay otras patologías que nosotros tenemos alguna restricción en cuanto a hacerle la presión al paciente, por ejemplo, que sea EPOC, que nosotros la presión a veces subimos mal, a veces subimos un poquito menos y lo que hacemos es hacer más prolongado lo que es la fase de reducción de presión. Más prolongado, pero en menos presión. Ok. Les pedimos, bueno, si es la última respuesta, doctor, si quieren activar las cámaras un minutito, así hacemos la foto del encuentro. 2 minutitos, así nos vemos todos. Como siempre, muchísimas gracias. Bueno, este es un camino que recién empieza, así que yo creo que vamos a tener muchos encuentros más. Estoy esperando a ver si se activan todos o si hay un problemita. Y nos vemos, Dios mediante, con el próximo tema. No se queden con dudas, es el espacio. Yo creo que el espacio más indicado para poder resolver y conocer. Y hay un desafío, doctor Jacobino, que es, bueno, hablar concretamente de casos y evidencias. Ya estuvimos hablando con Evangelina, por lo menos todo lo que se pueda documentar y compartir. Perfecto. Y como hay también un médico veterinario, lo vamos a sumar para que también pueda compartir sus evidencias. Saco la foto. Gracias a todos. Ahí está. Voy a ver si la puedo compartir por el chat. Ahí está. Y bueno, nos vemos semana que viene. ¿Sí? Muchas gracias, Mirna. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias.